Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema interacciones de contacto y ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento. Bien, primero la fuerza de rozamiento es una fuerza que existe entre dos objetos que están en contacto. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento se manifiesta incluso cuando nosotros caminamos porque estamos en contacto en función del suelo. Bien. Esta fuerza siempre está opuesta al movimiento relativo entre estos dos objetos. Y además sus características determinadas experimentalmente son: primero, es paralela a las superficies en contacto y siempre se opone al movimiento relativo entre los objetos implicados, así como le habíamos dicho. Si nosotros estamos caminando hacia adelante, la fuerza de la fricción se manifiesta hacia atrás, opuesta hacia donde nosotros estamos caminando. Luego, es proporcional a la fuerza normal, aquella fuerza que habíamos visto anteriormente, que era en cambio perpendicular, pero a la superficie de contacto. Y la última depende de la naturaleza de dichas fuerzas, aunque no del área de contacto entre ellos. La naturaleza y rugosidad de la superficie determina el coeficiente de rozamiento. Ya, vamos a ver luego qué es el coeficiente de rozamiento. Primero, entender que, por ejemplo, aquí está esta persona empujando este objeto hacia la derecha. Entonces, la fuerza, en este caso, se manifiesta, como la vemos aquí, hacia la derecha en función del objeto. Como la fuerza de rozamiento es opuesta a la fuerza que se ejerce, entonces estará hacia la izquierda y en función de donde hace contacto entre dos objetos, en este caso, entre el objeto que se empuja y obviamente el suelo. Ya, además es proporcional a esta fuerza normal que la tenemos de azul. Y pues todo objeto, perdón, siempre va a tener un peso perpendicular hacia el centro de la Tierra. Bien, nosotros debemos considerar que la fuerza de rozamiento es el producto entre un coeficiente de rozamiento y la fuerza normal. Entonces, esa letrita de aquí la vamos a tomar para la fuerza de la fricción o simplemente fricción. Esta letra que tenemos aquí, esta U, viene a ser el coeficiente de rozamiento. ¿A qué se refiere el coeficiente de rozamiento? Pues el coeficiente de rozamiento es una constante. Simplemente va a depender del objeto que estemos empujando o del objeto que se esté aplicando a la fuerza. Y por último tenemos la normal, que esta fuerza ya la habíamos visto y cómo se representa. Una aclaración es que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades debido a que es una constante y se simplifican las unidades entre la fricción y la normal. Bien, para entender esta fuerza vamos a resolver los siguientes ejemplos. El primero que tenemos a continuación. Dice: al deslizar un bloque de madera de 400 newtons sobre una superficie horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 90 newtons. Y nos pide hallar el valor del coeficiente de fricción. Bien, vamos a obtener primero los datos. Listo. Entonces, lo primero que tengo es que como se está deslizando un bloque de madera y me dice que son 400 newtons sobre la superficie horizontal. Como está sobre la superficie horizontal, yo asumo que este valor es justamente de la fuerza normal, es decir, 400 newtons. Luego tengo que aparece una fuerza de fricción o denominada FR de 90 newtons. Y nos pide encontrar este coeficiente de rozamiento, que es como una U con un palito un poquito extendido en la parte inicial. ¿Cómo vamos a resolver? Voy a utilizar la fórmula que me dice que la fricción es igual al coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción
por la normal. Ya, pero lo que yo quiero encontrar es justamente este coeficiente de rozamiento. Entonces, esta U va a ser igual a la fricción y como esta normal está multiplicando, al pasar pasaría a dividir. Es decir, el coeficiente de rozamiento es equivalente a la fricción dividido para la normal. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar los datos. La fuerza de la fricción, en este caso, es equivalente a 90 newtons. Entonces, 90 newtons dividido para la fuerza de la normal. La fuerza de la normal, en este caso, es equivalente a 400 newtons. Entonces, voy a dividir para 400 newtons. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento U va a ser igual 90. Ya, miren, nosotros podemos simplificar newton con newton y a lo que me refería. ¿Cómo se simplifican las unidades? Simplemente es una constante, es decir, un número que no tiene unidades. Ahora tengo que dividir 90 dividido para 400. 90 dividido para 400 es igual a 0,225. Entonces, el coeficiente de rozamiento es justamente este valor, 0,225. Listo, vamos con otro ejemplo. El ejercicio me dice, ¿qué fuerza de fricción aparece entre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de 0,35 y un cuerpo de 740 newtons que se desliza sobre ella? Listo. Lo primero, al igual que el ejercicio anterior, necesitamos hallar los datos. Ya, ahora voy a encontrar la fuerza de fricción y tengo un coeficiente de rozamiento, es decir, la U, de 0,35. No tiene unidades, no le pongo unidades. Dice que un cuerpo de 740 newtons se desliza sobre ella. Entonces, este valor de los 740 newtons es equivalente a la normal, es decir, 740 newtons. Listo, lo que yo voy a encontrar ahora va a ser la fuerza de la fricción. ¿A cuánto es equivalente? Utilizo nuevamente la fórmula, es decir, la fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, la fricción va a ser igual. El coeficiente de rozamiento, que en este caso fue equivalente a 0,35, entonces 0,35. Multiplicado por la normal que tenemos aquí, equivalente a 740 newtons. Entonces, por 740 newtons. Listo, la fuerza de la fricción es igual. 0,35 por 740 es igual a 259. Como estamos hablando de una fuerza de fricción, nuevamente el valor, newtons. Y listo, ya tenemos la fuerza de fricción. Algo más que acotar. En las características iniciales que habíamos visto de estos ejercicios, nos decía que la fuerza de, en este caso, la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza de la normal. Entonces, por esa característica, justamente tenemos que en nuestros ejercicios, la fuerza de la normal es básicamente equivalente a esta fuerza de fricción. ¿Y cómo comprobamos eso? Debido a que la fuerza de la normal justamente vendría a ser el mismo valor del peso para que entre estas dos fuerzas haya el equilibrio de fuerzas y justamente se anule. Entonces, esta fuerza de fricción hay que recordar que siempre está opuesta al movimiento, pero eso no quiere decir que esté aplicada en básicamente cualquier objeto que esté haciendo fuerza sobre otro, es decir, entre dos objetos. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.